Muchas gracias, Carla, por el pase. Vamos a comenzar esta semana, esta edición de Cara a Cara. Primero, pues, tratando de entender un poco la, digamos, situación múltiple, realmente que llama la atención de las izquierdas en América Latina y, por supuesto, lo que le toca también al Perú. Habíamos pactado ya esta entrevista con José Rodríguez Elizondo, que está desde Santiago, por supuesto, abogado, periodista, escritor, caricaturista chileno, en fin, múltiple también. Él, que, como digo, ya habíamos pactado esta entrevista, pero los resultados, además, en Chile ayer nos dan sin duda un excelente pie para poder auscultar la realidad latinoamericana y, por supuesto, la de nuestros países. José Rodríguez Elizondo, un gusto recibirlo en Cara a Cara. ¿Cómo está usted? Muy bien, Enrique, es un gusto verte y por tu intermedio saludar a tantos amigos y parientes que tengo por allá por Perú, pues. Qué duda cabe. Así es. Bueno, lo primero, y lo que decía que nos da un inmejorable pie a esta conversación, ¿cómo observa Pepe Rodríguez Elizondo los resultados sorprendentes para muchos de las elecciones, en fin, hace unas elecciones que también iban por el lado de autoridades subnacionales, pero de la Asamblea Constituyente en Chile, donde en realidad independientes, nos ha eso realmente sorprendido, una mayoría importante de candidatos independientes. El propio presidente Piñera ha tenido que reconocer que no están sintonizando con el modelo los partidos y, por supuesto, la derecha queda de alguna manera relegada, pero entiendo yo también que la izquierda tradicional tampoco queda muy bien parada. Es tan complejo lo que nos está pasando que casi se parece a lo de ustedes, Enrique, porque hay reacciones diversas. Sorprendido, yo te diría que no estoy sorprendido porque, cual más cual menos, todos sabíamos que los partidos políticos tradicionales no pinchan ni cortan. Es decir, un 2% les adjudicó la última encuesta, una muy importante en Chile, a una distancia enorme de la policía de investigaciones, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Eso te da la pauta de la situación de los partidos políticos. Por lo tanto, en primer lugar, había que descartar a los partidos políticos como exitosos. Los dirigentes políticos, que son muy inteligentes, muy astutos, se las arreglaron para elaborar un programa de proceso constituyente en el cual los independientes estuvieran de algún modo apadrinados por los partidos, por los independientes, perdón. Es decir, ya suponían que iba a haber un gran auge de gente sin partido. Entonces hubo candidatos independientes químicamente puros, independientes con simpatía o aliados a partidos, pero de todos modos el gran ganador cuantitativamente, numéricamente, son los independientes. Tienen la bancada más amplia de la futura convención constituyente. En cuanto a otro tema claro, los partidos de la oficialistas o de derecha, con todas las gamas de la derecha, no lograron su objetivo máximo, ellos dirían que mínimo, que era obtener un tercio, porque un tercio le da una posibilidad de vetar todo lo que a ellos les parezca antisistémico. Por lo tanto, estos son las dos categorías claras de esta elección, Enrique. Independientes, ganadores absolutos, las derechas gobernantes no consiguen su mínimo necesario. Y si tú me preguntas si ganó la izquierda, y aquí llegamos al tema que habíamos pactado previamente, el tema de las izquierdas, ¿no es cierto? Yo te diría, Enrique, que yo no sé si ganaron las izquierdas, porque francamente, pese a que las he estudiado mucho, a que he escrito libros sobre las izquierdas, yo hoy día no sé qué quiere decir izquierda. En primer lugar, yo hablo de las izquierdas. Aquí destacó por su performance cuantitativa el Partido Comunista, que de todos los partidos políticos, tradicionalmente, sobre todo en el sector izquierdo, sigue siendo el mejor estructurado, tiene una gran organización. Ahora, ¿cómo esto se va a traducir en una agenda constituyente?
ese peso que, como decía, de los independientes, que, digamos, ha llamado mucho la atención porque ya están fuera, digamos, de estas estructuras partidarias, más lo que se considera que podría ser cierta alianza, no sé qué tan posible, con, como las denomina usted, las izquierdas. ¿Ese va a ser, adelanta usted, el acento de la nueva Constitución? Ese, Enrique, es el gran enigma. ¿Cuáles van a ser las políticas de alianza dentro de la Convención Constituyente? No está claro para nada que los independientes sean todos de izquierda. Las categorías de izquierda-derecha se han devaluado mucho después del fin de la Guerra Fría. Ya no describen la realidad que describían antes de la Guerra Fría. Por lo tanto, ahí yo te pongo un signo de interrogación mayúsculo. Pero yo prefiero plantearte otro tema que me parece que es mucho más interesante desde el punto de vista de la teoría política global. En Chile, y yo creo que en casi todos los países, las asambleas que se dedican a preparar constituciones están formadas en lo fundamental por expertos, es decir, políticos que tienen alguna categoría profesional que los hace expertos, constitucionalistas, abogados, sociólogos, de alguna manera son élites. Pero acá tenemos en esta convención constituyente una representación casi sociológica de lo que es un país. Tenemos de todo, de todas las profesiones, personajes de la televisión, personajes folclóricos. Hay personajes que francamente han llegado ahí por ser conocidos por sus rarezas. Entonces, no va a ser una discusión técnica de la Constitución, y es por eso que las políticas de alianza y los proyectos país tienen un cariz distinto. Todo es nuevo. Este es un remesón como pocas veces se había visto en la política chilena. Impresionante, impresionante y bueno, de alguna manera encuentra ciertos paralelos con lo que ya se está viviendo en el Perú, a partir incluso de la representación tal cual se expresa en el Congreso, que llevamos también varios años, digamos, de frustraciones por ese lado, pero además, precisamente sobre lo que señalabas del tema que habíamos pactado hace un par de semanas, publicaste el artículo Las izquierdas y el legado conservador de Fidel Castro, que me llamó mucho la atención, porque aludes precisamente a la influencia castrista en los movimientos izquierdistas latinoamericanos, a pesar de todo lo que sabemos de Cuba, y este artículo, por supuesto, se escribe a raíz del supuesto retiro, ¿no?, de Raúl Castro. Y acá lo que estamos viviendo, entre otras cosas, o un punto en contra para una parte de la opinión pública, en el caso del candidato Castillo, de Pedro Castillo, es que su anfitrión, entre comillas, político, es un confeso castrista, como es el señor Vladimir Cerrón, que fue formado en realidad en Cuba. ¿Cómo conjuga eso? Ahora mismo aquí Castillo pareciera querer desmarcarse, mañana va a presentar a su equipo técnico con una apertura de repente hacia izquierdas un poco más moderadas. ¿Cómo se expresa eso en América Latina? ¿Qué significa para un país como el Perú, que conoces tan bien? El tema, Enrique, es cuál es la idiosincrasia, el etos de las izquierdas marxistas, básicamente, y la influencia que tuvo el castrismo, sobre todo en América Latina, porque ahí lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido, es que si algo le hizo daño a la izquierda sistémica en América Latina fue el castrismo. El castrismo inicialmente fue un movimiento emocional, el Robin Hood de La Habana, el hombre que desafiaba a todos los poderes, al imperialismo norteamericano, etc. Pero mientras eso sucedía, las izquierdas de nuestros países habían recorrido un larguísimo camino, mucho más que las cubanas. Cuba fue el último país en independizarse. En 1934, cuando se abolió la enmienda Platt en Cuba, que era el último vestigio del neocolonialismo de los Estados Unidos, tu país, el mío, los demás, habían tenido toda una historia secular de república, con dictaduras, con democracias, con guerras. Y sucede que un joven de 30 años o menos llega
en Cuba y se erige en el gran tutor de los políticos de izquierda diciéndoles: ustedes han pasado décadas teorizando sobre la revolución y yo la he hecho en unos 4 años. Y con eso vino una debacle, una polémica en el seno de las izquierdas. Acá, por ejemplo, teníamos una estructura de izquierdas muy, muy competente, muy profesional, muy europea, con partido socialista, con partido comunista, y de repente llega este joven Castro en La Habana y dice: ustedes están dando la hora, ustedes son revolucionarios tradicionales, formales, hay que tomar las armas porque es la hora de la revolución objetivamente en toda América Latina. Ese fue el gran incordio de las izquierdas en América Latina. Y desde entonces no se ha repuesto, porque cuando llegó el fin de la Guerra Fría, en Estados Unidos sobre todo se pensó que para qué se preocupaban de Cuba, que ya todo el mundo iba a ser Claro. democrático y liberal, el fin de la historia. ¿Te acuerdas tú del libro de Fukuyama, no? Bueno, sin embargo, la emoción también rige en la política. La política se hace con emociones. Y la emoción que sembró la revolución cubana en las izquierdas latinoamericanas, sobre todo en las capas juveniles, fue perdurable. Y tan perdurable fue que cuando se acabó la Unión Soviética y se pensó que se iba a acabar Cuba, surgió este coronel venezolano, Hugo Chávez, diciéndole a Fidel Castro: ahora yo te apoyo porque tú eres como un padre para mí. Y ahí siguió la influencia potenciada, porque Hugo Chávez tuvo un éxito que no tuvo Castro. Tuvo una internacional de estados latinoamericanos liderados por él. ¿Tú te das cuenta de la tremenda resurrección de la izquierda castrista? Ahora, Cuando todo esto venía acabándose. y esta que se está viviendo ahora sería en un espacio de tiempo mucho más acotado, pero ¿estaríamos entrando en una segunda resurrección? Es por eso que te digo, Enrique, que yo no sé muy bien qué queremos decir cuando decimos izquierdas en América Latina. El caso peruano, para mí, la izquierda consistente, la izquierda de peso, fue el APRA de Víctor Raúl Allá de la Torre de los años 20, 30. Y es por eso que le quitó el espacio al sistema de izquierda europeo que tuvimos en Chile, con comunistas y socialistas. Entonces, cuando yo veo que el Perú tuvo esa izquierda fornida, que incluso tuvo un presidente de la República, yo digo: ¿qué izquierdas quedan ahora? Porque no se desarrolló en el Perú el comunismo ni el socialismo. Se desarrolló una variable del comunismo que era el maoísta con Sendero Luminoso. Ahora tenemos un candidato que yo, como me informo mucho de tu país, dicen que es comunista. Yo no sé qué tipo de comunista puede ser. Otros, y es ahí donde yo apelo más bien a que tú me enseñes de qué está pasando, hablan de cierta simpatía terruca. Bueno, yo no sabría decirte eso, pero si tú me preguntas si él significa una resurrección del comunismo o del castrismo, yo te digo: lo ignoro completamente. Bueno, acá en el Perú también estamos comenzando recién a descifrar lo que significa Castillo, que es en realidad un maestro rural sindicalista que tiene este contacto con estos actores radicales en su ascenso, ¿no? O sea, más al parecer que orgánicamente. Entonces, evidentemente es una suerte de efecto aluvional, pero donde el actor fuerte, en todo caso ideológicamente, es el señor Cerrón, que sí tiene esta influencia castrista. Entonces, claro, acá estamos viendo si se va a desmarcar, ¿no?, Castillo o no, para construir una opción más amplia, pero eso lo vamos a conversar. ¿Qué te parece, por favor, después de esta pausa? Con mucho gusto, pues. Tenemos el gusto de conversar con José Rodríguez Elizondo desde Santiago. Este momento enigmático, Pepe, de esta izquierda, que como señalabas en tu artículo, muy influida por este castrismo, que ha contribuido a la desdemocratización de la izquierda o de nuestros países, digamos, en los últimos años, y al mismo tiempo
este binomio Perú-Chile, donde el Perú ha visto a Chile como un referente en términos del famoso modelo, desde el sistema de pensiones hasta el libre mercado, la relación con la minería, etc. Y ahora se ve esta conformación con cierta incertidumbre para la Asamblea Constituyente. Hay un temor, como expresa parte del electorado acá, que se pueda tumbar toda la estantería. Hay un temor de que ese modelo que se ha cultivado en los últimos 20 o más años pueda caerse. El temor existe, sin duda. En todo remesón tectónico de un sistema político afloran los miedos, los terrores, el exceso de confianza también, que es el otro extremo. Pero yo te quiero decir, Enrique, que si fuimos modélicos en algo, los chilenos fue en cuanto estructuramos un sistema de partidos bastante competente. Eso viene de lo que se llama acá en la enseñanza a nuestros niños el Estado en forma, que produjimos un sistema de partidos políticos de raigambre europea, con un socialcristianismo, una socialdemocracia, un partido comunista, un partido socialista, etc. Había una estructura que maduró bastante, tanto que fuimos el primer partido en el mundo que eligió a un presidente de ideología marxista como presidente de la República, Salvador Allende, en cuyo gobierno participé. Por lo tanto, eso es lo que me parece a mí que teníamos como más o menos modélico. En el Perú costó mucho estructurar un sistema de partidos porque existía tradicionalmente como fuerzas políticas el APRA, la fuerza militar, la iglesia. Eso es lo que yo aprendí con ustedes viviendo allá, ¿no? ¿Qué es lo que regía en el Perú? Hasta que después de la dictadura blanda de don Pancho Morales Bermúdez, a quien yo mucho respeto, se estructuró un sistema de partido moderno. Yo recuerdo que el APRA ahí obviamente era el eje del sistema, pero estaba también Acción Popular, que era un partido interesante con un líder bastante carismático, competente. Estaba también el Partido Popular Cristiano con Luis Bedoya Reyes como líder, que era un desgaje de la DC, que la DC era el partido de raigambre italiana, pero que se había deshecho y había dado origen a otro partido. Y esto había empezado a un sistema de alternancia. El AUNDE sucedido por Alan García, y hasta ahí llegó. Entonces, por eso cuando en algún artículo yo escribí que ese fue el momento de Zabalita, ¿no? La pregunta de Zabalita, yo digo, fue ahí en ese momento cuando Alan García dijo, visto que no puedo tener un sucesor aprista, yo voy a apostar al señor Fujimori. Y desde entonces ya no hubo sistema coherente o europeo de partidos políticos. Todo lo que vino fue otra cosa. Lo que existe, a mi juicio, me atrevo a decirlo, lo que existe es un sistema de organizaciones que no tienen la estructura de los partidos históricos europeos o de los partidos tradicionales. Origen familiar, regional, local, grupo de amigos, lo que tú quieras. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ahora hemos llegado a parecernos? Porque la decadencia nuestra, este knockout a los partidos políticos, nos deja en una situación muy similar, Enrique. Y fíjate lo que te estoy diciendo, porque esto me parece a mí que es una cosa que la estoy procesando en este momento. La democracia cristiana chilena fue un partido poderosísimo, con un líder tremendo, con Eduardo Frei Montalva, que en la transición a la democracia tuvo dos presidentes, Patricio Aylwin y Eduardo Frei hijo. Hoy día tiene un solo representante en la Convención Constituyente. Impresionante. Yo me acuerdo de Enrique Cornejo Chávez. Impresionante. Reyes. Bueno, ahí tienes paralelos. Impresionante, claro. Impacta mucho efectivamente lo que señalas como esta crisis del sistema de partidos que además impulsaba las coaliciones, ¿no? Entonces, claro, se veía efectivamente a Chile también como un modelo al respecto. Tú dirías, ahora, la demanda de cambio de la ciudadanía, ¿dónde está centrada? ¿Está centrada
en las desigualdades, porque al mismo tiempo es innegable los avances sociales que han tenido estos países en los últimos años. Y otra vez conoces muy bien la compleja estructura social del Perú, pero también es innegable que había estos avances. ¿Es la desigualdad la que anida estos cambios tectónicos, como los llamas? Enrique, para mí la desigualdad va a existir siempre. Está inmersa en la realidad de la vida. El problema es la calidad de la política, porque la explicación que te da un conservador chileno, por ejemplo, de sensibilidad política débil, te dice, pero si estamos mucho mejor que hace 30 años, los indicadores dicen esto, todo va en alza en los indicadores, pero lo que era desigual dentro de la pobreza, ahora es desigual dentro de la mayor riqueza y sigue siendo el mismo sentimiento de desigualdad, de inequidad. Ahí es donde viene el gran tema. El conductor político tiene que ser un político consumado, con sensibilidad política. Tú no le puedes dar a la gente explicaciones con indicadores. Tú tienes que tener el carisma necesario, porque una cosa que hay que saberla, la política se hace también con sentimientos. Y en muchas partes, Enrique, la política se hace más con sentimientos que con realidades. Tú te acordarás de esa broma que se hacía en la época de Alan García, ¿no? Cuando decían no más promesas. Entonces a él le decían, danos más promesas, Alan, más promesas que realidad. Porque claro, el tipo hablaba bonito, ¿no? Pero claro, Había efectivamente tienes eso y al mismo tiempo pareciera, no sé en Chile, pero acá al menos ves también un déficit de liderazgos. Quien está al frente es la señora Fujimori, que acabas de recordar cómo Fujimori padre alumbra prácticamente luego del gobierno de Alan García, el primer gobierno, y ahora lo que tenemos es una suerte de, otra vez, de competencia de antivotos y de anticuerpos, sin que salga nítidamente pues un liderazgo a cortar el jamón, como se podría decir. Mira, yo como aficionado me encanta leer, estudiar la política. Ya no tengo ningún espíritu de partido. Tú sabes que yo soy extremista de centro. Y como extremista de centro yo estoy viendo un panorama notabilísimo para mi teoría renovada de la democracia. En el Perú estamos viendo la elección entre dos personas que representan minorías, ambas, y que juntas no forman una mayoría. Y que para convencer a toda la mayoría, a todo el país de que vote por una de ellas o por la otra, emergen grandes electores individuales. Por lo tanto, cuando yo veo que fulano de tal dice es más peligroso el señor Castillo o es más peligrosa la señora Fujimori, yo estoy diciendo, caramba, un gran elector le está diciendo voten por esta minoría y no por esta otra. Entonces la teoría de la democracia yo pienso que tiene que ser repensada completamente, porque los partidos políticos eran los grandes intermediarios de la voluntad nacional. Así nacieron. En su peor época en Chile representaron por lo menos un 30 y tantos por ciento. Salvador Allende ganó con el 36.6%. Pero que un candidato presidencial esté disputando el poder de sobre todo un país con menos de un 20%, a mí me parece realmente fascinante como experiencia, como experimento, porque eso ya no se llama partido político y yo estoy dudando si se llama democracia. Sí, realmente perturbador, fascinante y perturbador lo que nos planteas. José Rodríguez Elizondo, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias por esta conversación en cara a cara. Ha sido muy grato, pues Enrique, gusto de saludarte de nuevo. Así Adiós. Estaremos en contacto. Vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir hablando de toda esta complejidad. Estoy encontrando paralelos tan interesantes con lo que hablábamos con Hugo Otero el viernes. Y qué impresionante, ¿no? Que países que de alguna manera eran referentes institucionales en su sistema de partidos para América Latina, como Chile y como Colombia, estén viviendo esta situación en la que, como recuerda Rodríguez Elizondo, nos estamos pareciendo cada vez más. Volvemos con Julio Schiappa-Pietra.
La última vez que conversamos en TV Perú, al menos yo con Julio Schiappa, fue la noche de la primera vuelta, donde recuerdo, Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Compartimos un análisis con Lourdes Flores Nano, donde usted que dijo que este resultado en ese momento sorprendente de Castillo no podía ser de alguna manera confundido, había que interpretarlo como una reacción en buena medida de los desposeídos, una reacción popular, una reacción que, bueno, iba seguramente a ir articulándose. Ahora, a 3 semanas de la segunda vuelta, ¿cómo observa en qué punto están estas campañas? Mañana Castillo va a presentar a su equipo técnico, ya sabemos que la señora Fujimori ha ido subiendo en las encuestas, hay quienes hablan casi de un empate técnico, pero que a la señora Fujimori le va a costar mucho seguir remontando, y bueno, él está en la tarea sin duda pues de ir abriendo su abanico. Ha presentado un plan bicentenario que de todas maneras, si bien morigera el contenido del plan que había presentado originalmente Vladimir Cerrón, pues tiene elementos que seguramente va a seguir despertando preocupación entre agentes económicos y financieros. ¿Cómo observa Julio Schiappa la campaña en este punto? Bueno, yo creo que el señor Castillo es resultado de un aluvión de cambio que viene de digamos, del deseo de la gente de ver mejorada su situación, porque la pandemia ha sido una experiencia traumática para todos los peruanos, creo que peor que una guerra. Y en el caso de la señora Keiko, refleja el esfuerzo de la fuerza conservadora del país por mantener todo más o menos como está. Chile ya demuestra lo imposible que es el oponerse a ciertos cambios que además están en la estructura misma de los sistemas. El socialismo ha cambiado y el capitalismo también, y ninguno va a ser reconocible después de esta crisis. Así que creo que es una elección que demuestra lo que está pasando en el mundo. El mundo se está convirtiendo en otra cosa y la vida humana está pasando y transcurriendo por otros, digamos, espacios que anteriormente no existían. Por ejemplo, vivimos encerrados, tenemos que usar todo el día la computadora, hasta en el Perú, ¿no? Y hasta en el máximo, hasta los más alejados rincones. Y tenemos que llevar una rutina que está regida por los problemas sanitarios. Entonces, todo eso ha llevado a un cambio que hace que también las campañas sean esencialmente diferentes. En este momento la gente no está concentrada en la campaña electoral, está concentrada en los problemas de salud y está concentrada en cómo sobrevive, porque el nivel de desempleo en el Perú es terrible y creo que eso no tampoco los candidatos son tan conscientes. Entonces, ni la campaña ha llamado la atención de los problemas que la gente tiene, porque todavía no hay propuestas que uno diga, estas son. Sin embargo, yo creo que no está todo dicho. Mira tú la diferencia que hay significativa entre la encuesta de IEP, que le da casi 7% a Pedro Castillo de diferencia, y las otras encuestas que lo acercan bastante, y una muy exagerada de Ipsos, que le da nada menos que 65% en Lima, lo cual es estadísticamente imposible si uno se pone a analizar la votación que esos mismos candidatos tienen en el sector de IE, y que comparativamente es mucho mayor que el A y B. O sea que ahí las encuestas también reflejan distorsiones, también dificultades para encuestar, porque ahora encuestar es realmente un infierno, claro, para todas las encuestadoras, ¿no? Claro. Ahora, por el lado de Castillo, usted decía es un aluvión. Y claro, expresa, ¿no? Como lo hemos conversado con algunos analistas también en los últimos días, expresa, ¿no? Es un símbolo, de alguna manera, de una demanda de cambio. Pero una cosa es con guitarra y otra es con cajón. ¿Usted qué opinión tiene de Castillo como, digamos, porque a ver, el peso del presidente de la República es muy grande? ¿Tiene la madera, cree usted, para poder afrontar una situación con la complejidad que es la que va a tener el Perú en los próximos años? ¿La madera, la experiencia, la capacitación, digamos, la capacidad política? Te voy a contar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo parecido que yo he conocido personalmente, que es el de Lula. Cuando Lula llega al poder, no te olvides que era un obrero metalúrgico, ¿eh? Una persona sin mayor formación política, más que la de ser un líder arrasador, tipo Castillo, solamente que en la realidad de Brasil, que es una realidad obrera. No, claro, y tenía el PT detrás, ¿no? Bueno, pero espérate, el PT se fue formando. Ojo, que Lula, en realidad, cuando llega a ser presidente, el servicio de inteligencia lo agarra durante 6 meses y le mete un curso acelerado de lo que es el gobierno. O sea, es un Estado que está preparado para estas cosas, para lo que es los líderes improvisados o los nuevos que van a llegar. Yo creo que el señor Castillo, primero, no puede gobernar sin una coalición, que la va a tener que definir después del resultado electoral. Segundo, ya está él instintivamente jalando a muy buenos técnicos. Ojo, Kurt Burneo no es cualquiera, ¿no? Es un hombre con experiencia y con éxito, además de lo que ha hecho. Tienes al doctor Guillén,
que es una símbolo de la lucha anticorrupción, el mejor investigador que ha tenido el Congreso en términos de corrupción, el señor Pari, y por supuesto falta todavía más presencia de ingenieros para que empecemos a creer que ahí se va a armar una buena alternativa, digamos, a largo plazo. Ahora, de todas maneras, Julio, el plan sí, de acuerdo, pero de todas maneras el plan Bicentenario tiene ciertos elementos que podrían ser calificados de muy disruptivos para la economía, es decir, renegociaciones de contratos, tiene un tema de concentración de tierras, ¿no? En fin, que puede ir, digamos, de choque, porque ahorita lo que hay preocupación entre muchos actores es cómo podría influir en la economía una elección como la de Castillo. Mira, ¿cómo podría influir en la economía una Keiko Fujimori que llega al poder y encuentra una tenaz resistencia en todos los sectores que rápidamente, apenas haga una movida que signifique una vuelta al gobierno del año 1990-2000, va a haber una reacción popular imparable? O sea, yo te pregunto, ¿qué va a cambiar ella en el régimen laboral? ¿Qué va a mejorar en las condiciones de vida de la gente? Si en realidad lo que ella está planteando es un programa extremadamente conservador e improvisado también. Ya, pero le pregunto por Castillo y me responde con Keiko. O sea, yo preguntaba por el tema de si esto podría generar, por ejemplo, fuga de capitales, etc., que es una preocupación entre ciertos actores. Mira, yo he hablado hace unos días con algunos inversionistas de Canadá, por ejemplo, ¿no? La pregunta de ellos es la clásica, pues, ¿no? ¿Este es un gobierno que va a expropiar o no va a expropiar? Y yo les leía las cosas que están en el propio documento que han firmado hoy día los dos candidatos y el documento que el propio señor Castillo firmó de propia voluntad. Son documentos que hasta Vargas Llosa podría suscribirlos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una conciencia que decía, mira, la gente se sube al carro de la política en este país de manera absolutamente improvisada y sin saber lo que va a salir. Eso pasa con todos los políticos. Y yo lo que veo es que no es que el gobierno se pudiera armando en el camino, pero sí hay suficientes cuadros técnicos, experimentados, independientes, que pueden cohesionar un gobierno, donde el presidente puede ser una figura inspiradora, quizás no tan ejecutiva como han sido, por ejemplo, Vizcarra, como han sido Belaúnde u otros presidentes, más una persona que logre unir a la nación en torno a un proyecto de cambio que tiene que ver con resolver los problemas de la pobreza, la inequidad, etc. Pero como todos sabemos, no puede repartir pobreza, ¿sí? Y no puede pararse el mercado, ni tú puedes desarticular la economía. Por eso a mí me parece muy interesante una líder que ha salido y que está en la comisión de plan de gobierno, que es la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, que ha salido espectacularmente en la televisión el día de ayer y hoy día en diferentes canales y que está dando un mensaje de moderación, de sabiduría, de ponderación, que no significa firmar un acta de sujeción a las empresas privadas. Bien. Implica decir lo que hay que decir. Usted Julio, continúa. Sí, dígame. Sáqueme una duda. ¿Usted está en alguna órbita de la campaña del señor Castillo? No, yo no trabajo en las campañas del señor Castillo. Ya. No trabajo. Ahora, claramente por lo que usted me dice, más juego tiene Castillo que Fujimori. ¿Qué le queda a Fujimori en estas circunstancias? Yo pienso que sí. Y aclaro una cosa. Yo sí tengo amigos en la campaña del señor Castillo. En particular, hay gente con la cual yo sí tengo un grado de empatía y me han pedido que dé algunos consejos, pero yo no soy asesor de ninguna manera. De él, no. Sí. Pero entonces Fujimori tiene entonces un margen mucho más estrecho según esa visión. Yo creo que el riesgo de Fujimori es algo de lo cual la gente no es consciente, por este pánico que se ha generado respecto al comunismo, a la polarización que se ha dado con apoyo de esos carteles terribles que están en la calle, con apoyo de una campaña de miedo, que sobre todo tiene sede en Lima. El problema es ¿debe el Perú producir cambios suficientemente orgánicos, ordenados y profundos? ¿O debe el Perú seguir en lo que está? Es decir, un volcán cuya tapa es el gobierno central y los gobiernos regionales y que en cualquier momento va a estallar. Ahora, creo que el riesgo país era ya evidente, sino que acá hay gente que no quiere cambiar nada, no se dan cuenta de lo que está pasando. Creo que acá es necesario que también el empresariado se ponga a reflexionar sobre cómo se ha conducido. Por ejemplo, en cosas como la huelga de la agroindustria. Yo estoy totalmente a favor de la agroindustria. Sé cómo se ha hecho, conozco a algunos de los que están ahí. Y sin embargo, el tema laboral, el trato al tema laboral fue un trato que no era correcto. O sea, no había una actitud de apertura suficientemente clara. Bien. No había sindicato, no había con quién dialogar. Entonces, cuando no hay diálogo social, los conflictos se vuelven desenfrenados. Y eso es un poco lo que ha pasado en el país. No hay árbitros. Julio, para terminar, muy interesante esta conversación.
Mencionaba usted a Burneo. Yo me acordaba de Burneo, que efectivamente es un técnico solvente, pero acordémonos cómo en el 2011 Burneo era el hombre de la economía de Ollanta Humala, y más bien cuando Humala lo centran, o si lo derechizan, si quieres, ya, Sí. entra Castilla, recordarás, y más bien a Burneo lo mandaron al Ministerio de la Producción, que en ese momento no era un ministerio con un peso, digamos, específico político, ¿verdad? Entonces, claro, Es que Burneo, en ese caso Burneo, digamos, bajó. Pero a lo que voy con la anécdota, con el recuerdo, es qué tan sólida puede ser una coalición de técnicos o una alianza que construya Castillo ahora. Esa es, por supuesto, una pregunta válida, creo. yo creo que la política manda acá. Yo creo que el grupo en el cual él está, y yo estoy viendo a muchos congresistas que me están sorprendiendo, ¿ah? Entre ellos Dina Boluarte, que te vuelvo a repetir, me parece una figura muy importante. Hay una congresista de Tacna que le he escuchado debatir en todos los canales de primer nivel, y así hay varios de estos líderes, y esto no es solamente un movimiento de puro campesino, ¿ah? Este es un movimiento de provincianos cultos, preparados. De ellos, yo te doy fe de que hay por lo menos una docena que me han causado muy buena impresión de lo que lo vengo escuchando, como en todos los partidos. Creo que el problema del Perú ahorita es lograr dos cosas básicas. Primero, terminar con esta etapa de la pandemia, con la vacunación, y en segundo lugar, una reactivación que funcione. Y no puede haber experimentos ni sociales ni políticos de ningún tipo hasta que esta primera tarea no sea cumplida. Eso ya lo dijo claramente Castillo ayer, a la hora de presentar su plan de gobierno. O sea, la primera tarea, la absoluta tarea es esa. De ahí recién se va a discutir si hay reforma constitucional, cómo se va a hacer y todo lo demás, porque ellos además no tienen mayoría parlamentaria, por lo tanto tendrán que pactar también acuerdos de manera que puedan llevar adelante sus promesas. Yo creo que, sin embargo, esta fuerza desde abajo es, ojo, un gran componente de la fuerza informal del Perú, mi querido amigo, que muchas veces hemos conversado, ¿no? Los informales que no tienen audiencia, que no tienen quien los escuche, Estado que no los entiende, y que son un problema para los alcaldes, pero un problema de baja policía, no son un problema social de la envergadura que tienen. Creo que muchas de las cosas que dijo Hernández Soto son ciertas. Lamentablemente él ha optado por otra ruta, pero hay un camino aquí, yo creo, clave, que es esos informales son los que están moviendo en las grandes ciudades la candidatura de Castillo. Son los que ayer salieron en amarra, en masa. Son ambulantes que no pueden vender porque le meten palo por cualquier razón, y la verdad es que no ordenan la ciudad, sino más bien la desordenan socialmente, ¿no? Gracias, Julio Schiappa. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Nos ha compartido información sumamente interesante. Vamos a darle la bienvenida ahora al doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, porque otra vez en este plan bicentenario que se acaba de presentar, que es una versión, como se podría decir, ayornada, ¿no?, del plan original, retiene de todas maneras una figura fundamental, que es, hablo del señor Castillo, que es el tema de la Asamblea Constituyente. Ya sabemos que Keiko Fujimori ha rechazado de plano esa posibilidad. Acabamos de comenzar este programa con la situación en Chile. Y bueno, ¿cuáles son los caminos para esta nueva Constitución? En este plan, el señor Castillo reitera que se va a respetar la posición ciudadana si es que a través de este referéndum se niegan, ¿no?, a la posibilidad de una nueva Constitución. Pero hay preguntas con respecto a lo que pasaría con el Congreso, que recién va a entrar en funciones, si sería paralelo, si no, si sería constitucional plantear una Asamblea Constituyente como la que plantea Castillo. Doctor Urbiola, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Hay una realidad, independientemente de lo que piensen los electores y demás, hay una realidad que hay un país como Chile que está entrando a un proceso constituyente. Digo que hay una realidad porque, por supuesto, la argumentación, como lo acabamos de hablar con Schiappa, es que el país no está ahora para experimentos ni para grandes dramas, tomando en cuenta que el primer drama que hay que resolver es el de la pandemia. Pero ¿cuál es el camino posible para una nueva Constitución de darse el caso? Hablando, Enrique, de lo que tenemos actualmente en el orden constitucional, no es posible convocar a una asamblea constituyente. La Constitución del 93 ha establecido un doble rol, podríamos decir, para el Congreso. El Congreso es un poder constituido que legisla, fiscaliza, representa, y al mismo tiempo es un poder constituyente derivado o delegado. ¿Y en qué consiste esto? El artículo 206 de la Constitución establece que el Congreso de la República tiene facultad, solo el Congreso de la República tiene facultad para modificar total o parcialmente la Constitución
bajo los procedimientos que este mismo artículo 206 de la Constitución establece. De tal manera que hablar de una asamblea constituyente no encaja dentro del modelo constitucional que nosotros tenemos, porque las asambleas constituyentes son generalmente los mecanismos a través de los cuales se sale de etapas irregulares, Claro. generalmente de dictadura, hacia la democracia. Situación que no tenemos en este momento porque vivimos en un Estado de Derecho en el que la Constitución establece la existencia de un poder constituido y un poder constituyente al mismo tiempo, y en el supuesto de que se quiera imponer una asamblea constituyente, podríamos necesariamente tener que pasar por una reforma constitucional previa que la tendría que hacer el propio Congreso actualmente, el que se ha elegido a partir del 28 de julio del 2021. Es decir, este Congreso, en su rol de poder constituyente derivado, tendría que modificar la Constitución para ver la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente que elabore una constitución donde se fijaría no solamente las características de esa asamblea constituyente, que podría ser al mismo tiempo Congreso que legisle, como fue el Congreso Constituyente Democrático, que era poder constituido y poder constituyente al mismo tiempo, porque legislaba con leyes constitucionales, e incluso el plazo en el que debería preparar y aprobar una constitución, probablemente sujeta después a un referéndum. Pero reitero, Enrique, en el ordenamiento constitucional actual no tenemos esa posibilidad, a menos que se tenga que reformar la Constitución para posibilitar la convocatoria a una asamblea constituyente. Desde esa perspectiva es clarísimo lo que usted nos dice. No hay cambio de Constitución sin que pase por el Congreso en ejercicio. Se lo digo porque hay actores políticos que insisten en la figura de recolectar firmas, el 10% del padrón. ¿Eso no está contemplado de ninguna manera? La posibilidad de referéndum, no solamente porque lo contempla la Constitución, sino también una ley de desarrollo constitucional, que es la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, se contempla la posibilidad del referéndum para la iniciativa legislativa, tanto en leyes ordinarias como en leyes de reforma constitucional. Por lo tanto, podría haber una iniciativa legislativa de reforma constitucional, ¿no?, que vaya a referéndum como iniciativa. O sea, en realidad no sería referéndum, sino la participación ciudadana para proponer una reforma constitucional. Pero esa iniciativa de reforma constitucional, que tendría su origen en la recolección de firmas que representen el 0.3% de la población electoral, necesariamente tiene que pasar por el Congreso a través del mecanismo del 206 de la Constitución. O sea que, en definitiva, imponer una asamblea constituyente sin que pase por el Congreso a través de una reforma constitucional, en cierta forma sería un golpe de Estado, porque estaría sobreponiéndose sobre el Congreso de la República, que de acuerdo a nuestra Constitución es poder constituido y poder constituyente al mismo tiempo. Clarísima advertencia la que nos hace doctor Urbiola. Hablando de creatividad constitucional, hay quienes están criticando esta cuarta legislatura que se va a debatir en el Pleno del Congreso esta semana a petición, a votación de la Comisión de Constitución. ¿Es constitucional una figura como la de la cuarta legislatura, evidentemente para acelerar determinados procesos y reformas y que pasen por las votaciones de múltiples legislaturas? ¿Es constitucional? Enrique, el Congreso de la República es un poder del Estado y tiene autonomía normativa. Esto quiere decir que se da sus propias normas reglamentarias. Y el reglamento del Congreso, que es aprobado por el propio Congreso, tiene la categoría de ley orgánica. Por lo tanto, cualquier modificación a su reglamento tiene que pasar por las formalidades que exige la Constitución para aprobar una ley orgánica, es decir, una votación con mayoría absoluta de la mitad más uno de sus miembros, que esto representa actualmente 66 votos. Esto desde el punto de vista formal. Si se cumple con esta formalidad
las modificaciones al reglamento, como ya lo han hecho en marzo, cuando se instaló este Congreso complementario, para posibilitar por lo menos la existencia de 3 legislaturas ordinarias, que lamentablemente en este caso no se daban por el hecho de que este Congreso solo tenía año y medio de vida. En realidad no hubiese tenido la posibilidad de tener 2 legislaturas sucesivas para aprobar una reforma constitucional. De tal manera que para tener una tercera legislatura ordinaria, modificaron el reglamento del Congreso bajo esta formalidad, lo cual es su competencia, y se introdujo una legislatura ordinaria, que era la tercera, a través de una disposición transitoria que está en el reglamento. Lo que pretenden ahora es introducir una 4ª legislatura, fragmentando esta tercera legislatura que ya existía, que se iniciaría del 13 de junio al 16 de julio. Pero aquí viene precisamente el reparo que tenemos que hacer. ¿Es necesario? Yo creo que no, porque si se va a crear una 4ª legislatura, a pesar de que tienen facultad para modificar su reglamento, creo que políticamente no es conveniente, y creo que dentro de las reglas de la prudencia y del principio de oportunidad que debe regir la labor parlamentaria, tampoco es pertinente y aconsejable, porque lo quieren hacer para tomar decisiones sobre aspectos muy importantes. Reforma de la Constitución en lo que concierne a la cuestión de confianza. Reforma de la Constitución en lo que se refiere a la bicameralidad para retornar a este sistema, introduciendo la Cámara Alta o Cámara de Senadores. Y lo que también, aunque esto no tiene que ver con una segunda legislatura o una 4ª legislatura, para tomar decisiones sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que todas estas cosas tan importantes no pueden hacerse en tan poco tiempo, que es el que le resta a este Congreso cuando finaliza sus funciones el 26 de julio próximo. Toda reforma constitucional tiene que ser debatida, estudiada adecuadamente, porque una reforma constitucional no se hace a través de un parche en la Constitución. La Constitución es una ley que tiene una sistemática, que las instituciones que consagra la Constitución puedan conversar entre ellas a fin de que el sistema democrático sea eficiente. Y esto creo que no se puede dar en una asamblea, una legislatura tan corta, de menos de mes y medio. Efectivamente. Hemos escuchado con mucha atención a José Rodríguez Elizondo, un destacado periodista, abogado y escritor chileno que ha estado en su programa hoy día en una magistral entrevista, decir que las constituciones generalmente no son obra de las asambleas constituyentes, sino más bien el trabajo coordinado también con la academia, a través de juristas, que son los que tienen que orientar las distintas orientaciones que debe tener una carta fundamental. Y eso creo que debe hacer el próximo Congreso, que ya está elegido en el Perú, y que va a tener un panorama de 5 años para abocarse a una tarea tan importante como la de dar una constitución que, si bien es cierto, tenemos una buena constitución, pero no es perfecta. Hay que hacerle una serie de ajustes, y precisamente los ajustes que le quieren hacer en esta legislatura tan corta son importantes, no cabe duda. El tema de la cuestión de confianza, sobre todo la de la famosa investidura, que no es así, es una mal llamada investidura, se debe eliminar, porque la concurrencia al Parlamento, del Consejo de Ministros, no debe ser bajo la condición de una cuestión de confianza que ha generado tanta crisis en estos 5 últimos años. Muchas gracias, Óscar Urbiola, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. Comenzamos con los motores prendidos entonces la semana en Cara a Cara. Los invito a continuar en la sintonía de TV Perú. Le paso la pelota a En Pared, Lucho y Joana. Buenas noches.